Buenos días, estoy emocionada de tenerlos aquí el día de hoy. Nuestra sesión, yo soy Chris Kane, directora ejecutiva por CPWR, y voy a estar moderando el webinar de hoy, que tiene que ver con el clima saludable para los constructores o trabajadores de la construcción hispánicos. Nosotros tuvimos una oportunidad de ser apoyados por NIOSH y este apoyo lo utilizamos para relacionarnos con otro grupo que lleva a cabo una investigación en el área de la construcción para los trabajadores para saber qué funciona y qué no. Así es que el equipo del Centro de Carolina para el diseño saludable y bienestar de trabajadores en UNC fue apoyado para llevar a cabo esta investigación. Y con esto voy a presentar a los panelistas del día de hoy. Así es que tenemos a la doctora Laura Linen. Ella es la directora del Centro de Carolina para el diseño de trabajo saludable y bienestar. Tenemos Maya Leff, es la directora asociada. Después de sus presentaciones, el director de CPWR, Jessica Bunting, va a compartir algunas diapositivas también sobre el manejo de idiomas. Bueno, entonces vamos a comenzar con la doctora Linen. Gracias por estar aquí. Bueno, me da mucho gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes y muchas gracias por tener una traducción al español. Es simplemente un fabuloso recurso para aquellos que están aquí. De hecho, nosotros representamos un grupo que representa a varios de nuestros estudiantes que son bilingües y entonces Maya y yo realmente estamos muy contentas de poder estar aquí el día de hoy. Y creo que ya estamos listas para iniciar. Y ya veo las diapositivas. Bueno, entonces creo que podemos reconocer el patrocinio que recibimos de CPWR y de NIOSH. Es nuestro centro para nuestro centro general. Y hablaré más sobre nuestro centro en un momento. Nuestro plan es presentar o hablar un poco de nuestro grupo y presentar nuestros métodos de estudio, pero vamos a enfocarnos sobre todo a los resultados, cómo podemos mejorar, qué fue lo que aprendimos y cómo podemos utilizar esta información para mejorar la salud de los trabajadores. Y luego, qué ideas podemos utilizar para otros investigadores y para la gente involucrada en el establecimiento de políticas. Perdón, va un poco rápido. Entonces, podemos haber tenido 20 diapositivas para hablar qué tan necesario es hablar sobre este grupo. Pero esta diapositiva creo que sí muestra la historia, una historia que ha persistido a través del tiempo y que tiene que ver con la tasa de muertes en el área de la construcción, que ya es mucho más alta de lo que querríamos y es algo clave para mucha gente. Además, hay esta disparidad en el sentido en que hay más muertes en la población hispánica en el área de la construcción. Nuestra meta del proyecto era utilizar a lo que nosotros nos revemos como un enfoque de salud total para explorar por qué los trabajadores del área de construcción, si son hispánicos, experimentan estas tasas de muerte o de accidentes y para documentar desde el punto de vista de los trabajadores qué es lo que entienden y qué saben sobre el clima de trabajo y tratar de capturar y realmente pensar y hablar y quizá aplicar las recomendaciones que ellos puedan tener para mejorar la seguridad en el área de la construcción. Lo que nosotros esperamos que ustedes se puedan llevar de nuestra presentación el día de hoy realmente son 5 recomendaciones. La primera es adoptar prácticas que realmente amplifiquen la entrada de información de los trabajadores o la mejor implementación de lo que se requiere para tener una condición de seguridad mejorada. También
que tengan las herramientas adecuadas y que estén entrenados. Y para esto, con esto me refiero a trabajadores en todos los niveles de la organización. Tercero, que se ajusten las intervenciones de seguridad para esta cultura, la hispánica, en relación al estrés económico con el que viven muchos de estos trabajadores y considerando los temas de inmigración que están sucediendo actualmente en los Estados Unidos. Y remover las barreras al lenguaje con el enfoque en interpretación en tiempo real en el campo. Y vamos a tener un ejemplo de lo que hemos aprendido de esto y sabemos que este puede ser un tema de discusión. Finalmente, esperamos que habrá una oportunidad para que los superiores y los administradores puedan navegar las diferencias culturales para poder aplicar todo esto de una forma adecuada. Así es que en esencia esperamos que puedan entender a profundidad por qué suceden estas cuestiones y también que se lleven algunas de las ideas o soluciones que pueden apoyar a los trabajadores. Es decir, para ver cómo podemos apoyar el ambiente total del trabajo. Y ese es el enfoque general. ¿Qué podemos hacer para tener un espacio de trabajo más seguro? Entonces, un poquito sobre nuestro proceso. Nosotros estamos en el proceso de revisar un manuscrito, así es que no vamos, el manuscrito del estudio, así es que no vamos a discutir todos los puntos, pero en términos de información general sobre nosotros, para que ustedes sepan, como se dijo al principio, somos el centro de Carolina. Estamos en el norte de Carolina y somos una de 10 centros de excelencia que NIOSH patrocina para enfocarse en este tema, utilizando un enfoque de salud o seguridad total. Y pueden ver cómo estos centros se encuentran en todo Estados Unidos. Nosotros nos enfocamos sobre todo en la región sureste de los Estados Unidos, pero tenemos nuestra base en Chapel Hill. Y quiero mostrar aquí una diapositiva que creo captura a lo que nos referimos y cómo pensamos en esto de la salud o seguridad total. Hay una definición por allá afuera, pero cuando lo pensamos y cuando vemos cómo organizamos el estudio, si ven en el centro, nos enfocamos en las condiciones de trabajo, las condiciones físicas, las interacciones psicosociales que se dan, interacciones entre los administradores, los supervisores, los jefes de obras y cómo está diseñado el trabajo, la velocidad del trabajo y todo esto. Así es que sabemos que todos estos elementos realmente conducen la seguridad de los trabajadores y su salud. Y si nos queremos enfocar en reducir las muertes, tenemos que enfocarnos en estas condiciones como un elemento esencial, no solamente enfocarnos en las características del trabajador en sí mismo. Esto es importante, sabemos que las tenemos que considerar, pero también tenemos que pensar en qué está sucediendo en el ambiente. Y esta es realmente la esencia de pensar sobre la seguridad total. Nos enfocamos en las condiciones de trabajo y aprendemos mucho de esto. Lo estudiamos en nuestro estudio y vimos cómo todos los patrones y el ambiente social y político en el que vivimos, todo esto tiene un impacto en lo que sucede en el área de trabajo. Entonces, aprendimos cosas que vamos a estar compartiendo aquí con ustedes. Entonces, en esencia, el enfoque de seguridad total tiene que ver con relacionarnos con los trabajadores para evaluar los programas. Así es que el inicio de este programa realmente trató de reunir todos estos aspectos, pero lo más importante es incorporar al trabajador. Los métodos que utilizamos en este estudio fueron una encuesta como de 500 trabajadores. Luego, algunas entrevistas que tuvimos una a una con entrevistadores que hablaban español y para aquellos que preferían tener la entrevista en español. Y luego
grupo de discusión con fotografías y esta es una forma diferente de recolectar información con fotografías que nos indicaban qué era lo que estaba sucediendo en el área de trabajo. Y esto para los que no estaban interesados o para los que no podían llevar a cabo, por ejemplo, encuestas escritas, este tipo de discusión con fotografías es otro aspecto que se utiliza y que puede realmente subrayar puntos claves a los que nos tenemos que enfocar en términos de seguridad en el área de trabajo. Utilizamos estas tres metodologías tanto en inglés como en español. Y en este punto le voy a pasar el micrófono a Maya Lev para que ella hable a profundidad sobre lo que aprendimos y encontramos. Hola a todos. Entonces, yo voy a compartir los datos que tenemos aquí y voy a comenzar platicándoles quiénes participaron. Antes se mencionó que que tenemos como 500 trabajadores que completaron las encuestas y nosotros realmente estábamos tratando de enfocarnos a los trabajadores hispánicos o que hablaban español. Y tuvimos bastante éxito aquí. 72% de los participantes eran hispánicos que decidieron tomar todo este proceso en español. 13% eran hispánicos que tomaron toda la información en inglés y 15% eran trabajadores no hispánicos que tomaron todo el proceso en inglés. Cuando se trata de las entrevistas, vimos algo similar en términos de porcentaje. 67% de los participantes eran hispánicos que hablaban español, 20% hablaron inglés y 14% eran no hispánicos que hablaban inglés. Y luego nuestro grupo de discusión con fotografías, ahí tuvimos 5 personas que completaron todo el proceso, tomaron fotografías por el área por unos días, regresaron y discutimos las fotos que tomaron. Este grupo de discusión fue traducido en tiempo real, así es que se dio tanto en español como en inglés, y la mayor parte de los participantes fueron identificados como hispánicos. Otra cosa más que puedo decir sobre los participantes es que cada uno de los que vino a trabajar con nosotros venía de una área, un centro de trabajo grande en el Carolina del Norte, pero les pedíamos a los trabajadores que hablaran sobre su experiencia general históricamente y no solamente sobre esta última. Así es que la primera parte de información que queremos compartir con ustedes es que sí vemos en nuestra muestra una disparidad en términos de, heri- eh, de accidentes. Así es que la mayor parte de los participantes hispánicos sí comentaron que habían tenido algún accidente o algún tipo de enfermedad relacionada con el trabajo. En comparación, los que hablaban inglés y no eran hispánicos, había menos probabilidad de que ellos dijeran que habían tenido algún accidente o enfermedad relacionada con el trabajo. Además de esto, cuando les preguntamos a los trabajadores que habían tenido algún accidente, por ejemplo, si lo habían reportado a su supervisor, solamente la mitad reportó el accidente o la enfermedad en comparación con la totalidad de los no hispánicos. Así es que, en cierta forma, nos da gusto saber que la gente reportó esta situación honestamente y que realmente los hispánicos pueden sufrir más accidentes y enfermedades, aunque no la reportan siempre. Y esta es otra cuestión que también necesitamos manejar. Y luego, con este contexto, nosotros les preguntamos a los trabajadores qué podíamos hacer para mejorar la seguridad en el área de construcción para todos los trabajadores y sobre todo para los hispánicos. Y revisando los resultados que voy a compartir con ustedes, los temas principales que salieron de nuestras entrevistas, de nuestro grupo de fotografías y en
También en las encuestas teníamos una área libre donde la gente podía compartir libremente sus pensamientos sobre seguridad en el área de construcción. Así es que el primer tema que surgió tenía que ver con mejorar la comunicación. Y esto tenía que ver con varios subtemas. Uno era que querían que los supervisores realmente escucharan las opiniones y la experiencia de los trabajadores, remover barreras de lenguaje y tratar de promover reportes enfocándose en la prevención. Este es un ejemplo del tipo de información que vimos. Una de las preguntas de clima s- saludable era, ¿tú dirías que los supervisores realmente escuchan con atención? Ah, y la mayor parte dijo que frecuentemente o siempre escuchan. Sin embargo, sí tenemos como una tercera parte que dijo que esto se daba solamente a veces o realmente nunca. Una tendencia que van a ver aquí es que los participantes que hablaban español aquí decían más frecuentemente que esto era un problema y esto es algo que se ve de forma repetitiva en nuestros datos. También podemos ver qué era lo que pensaban no solo los trabajadores, sino los encargados. Nosotros les preguntamos qué tan frecuentemente sentían los trabajadores que eran ignorados por los encargados. Y aquí vemos una historia diferente, como que la mitad de los trabajadores decían que unas cuantas veces al mes sienten que el encargado no los está considerando o los está ignorando. Cuando vemos lo que dicen los trabajadores. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de comentario que vimos. Los supervisores deben tener más comunicación con sus trabajadores y saber cómo escuchar. Nuestras opiniones también son importantes y siempre estamos dispuestos a contribuir a nuestro trabajo. Cuando hablamos de los hispánicos, había un tema adicional que surgió en relación al idioma. Así es que uno de los participantes dijo, si una persona es hispánica y dice algo, no le creen porque es hispánico, pero si alguien que es blanco y habla en inglés, las cosas, es más posible que las cosas cambien. Quizás sea debido al idioma. Así es que nosotros vimos a trabajadores durante este estudio que expresaban sus preocupaciones sobre la seguridad o sus ideas y opiniones y cómo es que sentían que creían que los encargados no siempre les escuchaban. Y para ciertos trabajadores hispánicos esto se convertía en algo peor debido a la barrera del idioma, porque les era difícil hacerse entender. Y cuando hablamos sobre barreras del lenguaje, estos son algunos datos que obtuvimos. Las diferencias de idioma entre yo y mi encargado me pone en riesgo de tener mayor accidentes, pues la mayor parte respondió a esta pregunta que sí, que esto generalmente es cierto. Al experimentarlo, ya que tenemos una cita de un participante hispánico, decía, en mi opinión, de lo que yo he visto, los líderes son americanos y esto puede causar problemas para los trabajadores hispánicos, para que sientan que ellos pueden reportar un problema. A veces por no conocer el idioma, por el superintendente o por la pena de no poder comunicarse bien, pensamos que es mejor no hablar. Así es que estamos viendo aquí no solamente una preocupación de que no se les va a escuchar si hablan, sino también una tendencia a dudar de hablar o vergüenza al hablar. Y hablando sobre las dudas de hablar, aquí tenemos el tema de represalias. El miedo de obtener represalias realmente apagaba la comunicación. Por ejemplo, en una encuesta, cuando preguntamos qué podemos hacer para mejorar la seguridad, y este es un ejemplo de un tipo de respuesta, decía, bueno, que no haya represalias
contra las preguntas a las que se les hace preguntas. Por eso es que mucha gente prefiere no decir nada para no perder su trabajo. De nuestros participantes hispánicos, vimos tenemos otra cita. Se dice aquí que los trabajadores tienden a entregar productividad, pero a veces no se considera la seguridad. A veces no reportan porque no tomaron, no aplicaron las medidas de seguridad. Entonces, aquí tenemos no solamente el miedo contra represalias por compartir información, sino también porque quizá ellos son culpables de, de quizá cierto accidente, porque por tratar de cumplir con las metas de producción no llevarán a cabo ciertos pasos de seguridad que eran requeridos y entonces les caería la culpa a ellos. Bueno, el segundo grupo de temas que nosotros vimos tenían que ver con la importancia de la planeación de los proyectos y los recursos. Hubo cuatro temas que surgieron aquí. Uno, sobre la importancia de expectativas de producción razonables. ¿Qué tan importante es tener acceso a las herramientas y condiciones de trabajo adecuadas? Tener planeación, organización y coordinación a nivel de la administración y tener un programa activo de seguridad con bien desarrollado. Aun y cuando estamos hablando de seguridad hoy, muchas de las cosas que comunicaron los trabajadores tienen que ver con cosas más allá de la seguridad. Y esto es un buen ejemplo. Así es que aquí es otro ejemplo de lo que escuchamos sobre temas relacionados con la prisa de tener mayor productividad. Dice, no solamente hay que hablar sobre seguridad, sino que hay que ver cómo es que esto impacta en la productividad. Escuchamos muchas opiniones sobre cómo es importante o cómo se han dado muchas reuniones sobre seguridad, pero que una vez que se sale de ahí, la prisa de tener o cumplir con los programas de productividad hace que esto se olvide. Los trabajadores hispánicos también sintieron que esto podía ser más cierto para ellos. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, como hispánicos sentimos que nos presionan más, que esperan más de nosotros. Yo he visto que los americanos pueden tomarse pausas sin problema. Nosotros como hispánicos no nos sentimos bien haciendo esto por nuestra cultura. Así es que, además de sentir que hay presión externa, también sienten una presión interna que los empuja a seguir trabajando más y más rápido. Respecto a las condiciones respecto a las condiciones de las herramientas de trabajo, tuvimos otra conversación sobre las contradicciones. Así es que no solamente hay que enfocarse en lo superficial, en lo que son vestimenta. La seguridad también tiene que ver con las herramientas que tenemos. Muchas veces las herramientas y la maquinaria que tenemos no funcionan bien y si la reportamos a la compañía no les importa. Hay muchas compañías en las que yo he visto esto. Esta discusión sobre herramientas de trabajo, las que sí funcionan y las adecuadas, fue algo muy interesante. En las entrevistas y en el pequeño grupo que tuvimos de fotografía, se decía que los trabajadores a veces robaban herramientas unos del otros porque había faltantes de herramientas y había también temas de seguridad en, relacionadas porque muchas de estas herramientas no tenían las condiciones adecuadas. En términos de planeación y coordinación, los trabajadores manejaban o tenían que manejarse en espacios confinados con poco eh, rango de movimiento y tenían que hablar también con contratistas. Por ejemplo, en este caso,
se quería o se veía que había comunicación entre la compañía y el contratista, pero esta comunicación no se divulgaba más allá. Y finalmente, respecto a la seguridad, los trabajadores sí querían tener un programa de seguridad activo y sólido. Y esto requería un programa de entrenamiento y tener más reuniones para hablar sobre el tema. También se debería de incluir el equipo adecuado para tener los arneses adecuados, los guantes adecuados, y todo esto tenía que ver también con un personal de seguridad capaz y suficientemente robusto también. Entonces, se habló sobre asignar gente que trabajara 100% en temas de seguridad. Los trabajadores tenían dudas sobre el tiempo, sobre si habría un tema de seguridad, si tendrían el tiempo de hacer preguntas, si no había una persona accesible allí en el lugar. También se habló, o los trabajadores hablaron sobre el beneficio que obtendrían si tuvieran una persona por allí caminando, supervisando a la cual pudieran recurrir para estos temas de seguridad. Por el otro lado, tener una persona de seguridad que no pusiera atención o que quizá estuviera enfocada en cosas superficiales era algo negativo para los trabajadores. Y aquí tenemos un ejemplo de este tema. Están enfocados en lo que los hace verse bien a ellos. Lo primero que buscan es ver si tienen puesto todo el equipo. La gente de seguridad necesita salir del área común y asegurarse de que todo el mundo esté bien entrenado. Queremos tener gente de seguridad que no solamente está palomeando los PPEUs, sino que se está asegurando de que los trabajadores entienden lo que necesitan hacer para protegerse. El tercer tema importante tenía que ver con tener un grupo de trabajo competente y bien entrenado. Y esto tendría que ver con un entrenamiento continuo y también con una revisión de las habilidades. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se aplicó esto. Y esto es de la encuesta. Creo que el nivel de habilidad de los trabajadores que vienen ahora a la industria es más bajo de lo que era hace unos cuantos años. Muchas de esta gente entran y los ayudan los trabajadores para cubrir el hecho o encubrir el hecho de que no tienen mucha experiencia y esto pone a otros en riesgos. Quizá la compañía debería darles algún tipo de entrenamiento antes de ponerlos afuera en el área de construcción o de trabajo. Mm, Desde el punto de vista de los hispánicos, nosotros vimos que esto se confirmaba sobre todo en el caso de los trabajadores que eran nuevos en los Estados Unidos, pero que habían comenzado a trabajar en esta área en otros países. Dice, muchos de nosotros llegamos sin experiencia aquí, las alturas son más altas aquí, las herramientas son más poderosas y modernas y uno debe de ser entrenado y en muchos lugares no nos enseñan cómo utilizar las herramientas más peligrosas. Entonces, el no estar preparados para llevar a cabo el trabajo adecuadamente y de forma segura es un tema. Y nosotros sí vimos que los trabajadores se daban cuenta y apreciaban al encargados que evitaban darles trabajos a la gente que no tenía realmente las habilidades para llevar a cabo ese tipo de trabajo adecuado porque no sabía cómo utilizar las herramientas. Bueno, y el último tema importante son los temas particulares para esta población hispánica. Había quizá algunas cosas específicas en términos de comportamiento que, como vimos anteriormente, pero hay otros temas que quiero discutir aquí. Uno tenía que ver con un deseo de asegurarse de que el trabajo peligroso se distribuya
y equitativamente. Y otra cuestión era considerar la cultura hispánica, su economía y temas de inmigración. Así es que hablando sobre distribución no equitativa o injusta de trabajo, en nuestras encuestas, si teníamos algunas preguntas sobre discriminación de distintos tipos. Aquí tenemos una pregunta ejemplo. Decía, ¿qué tan frecuentemente te dan un trabajo de una forma injusta, un trabajo que nadie más quiere hacer? Creo que es interesante aquí que la mayor parte de los participantes pensaban que esto era un tema, no importa de qué cultura vinieran. La mayor parte decía que esto era un hecho una vez por semana o algunas cuantas veces por mes. Y los hispánicos eran los que confirmaban este tipo de respuestas. Y este es un ejemplo de la experiencia. Este es un participante hispánico entrevistado y él dijo, si un supervisor le pregunta a un trabajador hispánico o le pide que complete un trabajo y no le da el equipo adecuado, si el hispánico dice que no, no puedo hacer esto, la respuesta va a ser, si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Que para mí implica que yo realmente no tengo una elección porque se siente más como una amenaza de que me reemplacen. Sin embargo, para los trabajadores no hispánicos, si estuvieran en una situación similar, los supervisores pueden darles una respuesta diferente. Quizá los ayuden a mejorar las condiciones de seguridad. Así es que escuchamos de los entrevistados y del grupo de discusión esta preocupación de que, como vieron anteriormente, ellos pudieran sentir que se les empujaba más, se les presionaba más, que tenían menos opciones de decir no, que los supervisores realmente no aceptarían que pueden decir que no si la situación no es segura y que decir no, que lo que siguiente que sucedería es que les dirían, bueno, pues te despedimos y encontramos a alguien más, lo cual es preocupante como una experiencia que está ocurriendo, que están teniendo los trabajadores. Y hablando sobre el impacto de la cultura hispánica y el, lo que se relaciona con esto, bueno, surgieron varias cosas. Una tenía que ver con una identidad como de ser muy trabajadores. Y puedo mostrarles ejemplos más adelante, pero esencialmente, como vieron anteriormente, los trabajadores hispánicos tienen este valor, o muchos dijeron que tenían este valor de hacer bien su trabajo, hacerlo eficientemente, y que esto realmente era importante para su identidad en el área de trabajo, y que no estarían interesados en cambios que fueran en contra de esto. Y explicaban que esto podía ser parte de la razón por la cual sufrían más accidentes. También vimos algunos comentarios sobre machismo. Algunos trabajadores hablaron sobre de que la cultura hispánica era, era del estilo de que si alguien se caía, pues simplemente se paraba y no se quejaba, porque no era de hombres decirle al supervisor que te habías caído, si es algo que te va a hacer ver como débil. Luego, también se decía que no había condiciones de seguridad en sus casas o en el país de donde venían, y entonces que por eso no comentaba nada al respecto o creían que se les iba a despedir si hablaban al respecto, o que no tenían las herramientas o los recursos de seguridad y entonces no estaban acostumbrados a aplicarlos o no lo podían hacer de forma fluida. Otra cosa es que hablaron sobre
la necesidad de ser el proveedor para la familia y ser el proveedor único para una familia grande, lo cual hacía que cualquier trabajador se sintiera presionado y quisiera no hacer nada para que pudiera hacer que los despidieran. También se habló sobre tipos de pago. También hablamos esta cuestión de miedo de ser reemplazados debido a que eran amenazados por supervisores y hablaban sobre temas de seguridad. Y finalmente vimos algunos comentarios de que algunos trabajadores no tenían documentos y cómo es que esto les hacía tener miedo de reportar cualquier cosa porque esto podría ser que, por ejemplo, se le llamara a cuidados médicos y que esto llevara a una mayor investigación. Esto no fue un tema sobresaliente, pero sí apareció. Así es que aquí tenemos algunos ejemplos y algunas citas para ejemplificar lo que habíamos mencionado. Nosotros venimos desde abajo, donde hay pobreza, malos gobiernos y no hay trabajos. Venimos con un hambre de oportunidades y cuando tenemos la oportunidad de trabajar, tratamos de completar el trabajo lo mejor posible. Los trabajadores hispánicos compiten con otros trabajadores. La competencia para la oportunidad del trabajo, verse bien con el jefe, por verse bien con el jefe, luego los hispánicos sufren más accidentes. Y finalmente los inmigrantes ponen su trabajo antes para poder proveer para la familia, porque muchas veces son el único proveedor. Esconder las lesiones es un medio para cumplir con esto. Así es que finalmente, si consideramos todo esto conjuntamente, tenemos algunas recomendaciones que nos gustaría discutir con ustedes. Sabemos que habrá una sesión de preguntas y respuestas, pero rápidamente nuestras recomendaciones, bueno, tuvimos 5 cosas importantes que recomendamos. Una es adoptar prácticas en las que se mejore el input de los trabajadores respecto a seguridad y asegurar que los proyectos estén bien planeados, cuenten con las herramientas adecuadas y se contrate a trabajadores entrenados, ajustar las intervenciones a la cultura hispánica, a estreses económicos y temas de inmigración, remover las barreras de idioma en tiempo real y entrenar a los administradores y supervisores o encargados para navegar estas diferencias culturales y de idioma. Aquí tenemos más detalles. Adoptar prácticas que amplifiquen el input de los trabajadores. Si ustedes piensan en el inicio de la presentación, hablábamos sobre este tema de que los trabajadores tratan de comunicar dudas de seguridad y siente que no se les escucha y o no pueden ser comprendidos. Entonces, claramente hay una necesidad de tener una mejor estructura o práctica para asegurarnos que la información puede pasar del trabajador a los supervisores y a la administración. Una forma potencial de hacer esto es organizar comités de seguridad de los trabajadores que aseguren su participación para tener una participación de la primera línea y para que continuamente se trate de obtener información de ellos sobre inputs y soluciones. Otros programas que pueden ser de interés para todos ustedes es la intervención de ARM para subs. Esto viene de Harvard. Ahí tenemos el link. Está ya en el chat. Esta es una intervención que fue diseñada para subculturas. Así es que si le dan clic a ese link, tenemos aquí como considerados contratistas con 20 empleados. Y lo que se hizo es tratar de ver las necesidades de los trabajadores y luego había un comité con- para decidir
qué cambios serán requeridos y cómo desplegar estos cambios. Y después de hacer esto, se tenían pláticas con los trabajadores para ver cómo se estaba desplegando todo este cambio y para tener sus opiniones. Otro programa importante era el programa participatorio de salud en el trabajo. Si le dan clic ahí van a encontrar muchísimos recursos y yo sé que CPWR y creo que Chris puede decir más al respecto. Está revisando el utilizar este programa en el área de la construcción, porque creo que no se ha hecho anteriormente, pero estos podrían de ser recursos adecuados para todos ustedes. Otra sugerencia que obtuvimos directamente de los trabajadores que participaron fue tener sesiones de retroalimentación. Así es que hablaron sobre tener una vez al mes una sesión donde todos ahí en el sitio se reunían, había traducción y podía haber una oportunidad de que todo el mundo hablara sobre los temas de seguridad para sopesarlos y ver cómo se estaba desplegando el programa de seguridad. Y luego, como vieron, hay una necesidad de mejorar la capacidad de los encargados de responder a la seguridad de los trabajadores y tenemos aquí este entrenamiento de Foundations for Safety Leadership, o sea, el fundamento para un liderazgo seguro. Este programa puede ayudar para apoyar este entrenamiento de los encargados y supervisores. La segunda recomendación de ajustar las intervenciones de seguridad para la cultura, considerando el estrés económico y de inmigración. Bueno, esta es un área muy grande sobre la que aún tenemos que trabajar, pero tenemos unas cuantas ideas. Una es tratar de promover el que se reporten los incidentes de seguridad, reduciendo una penalidad económica relacionada, porque este tipo de trabajadores viven de día a día, de, y entonces, aun y cuando ellos no sean los responsables, si hay algún tipo de política que dice, bueno, vamos, si se reporta algo y vas a dejar de trabajar por unos días mientras revisamos qué sucede, esto se relaciona con días sin paga. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, un fondo de emergencia para por si se tiene que dejar de trabajar por unos días, que estos días sean pagados. Y luego, cuando se comunica respecto a la seguridad, es importante también alinear los mensajes con la cultura hispánica, sus valores y sus valores en relación al trabajo. Entonces podemos decirles, bueno, sabemos que tienes que mostrar tu competitividad, pero es importante también que consideres los temas de seguridad y que estos estén alineados con tu disposición a trabajar. Y luego también el implementar sesiones de entrenamiento para los supervisores para que puedan navegar las diferencias culturales. Actualmente no tenemos mucho la literatura sobre estos temas de la cultura, así es que esta es una área que está abierta para ser explorada. Bueno, remover barreras de lenguaje o de idiomas. Esta es como la última recomendación que voy a revisar a mayor profundidad. La mayor parte de estas son recomendaciones que recibimos de los participantes directamente. Entonces, número uno, aumentar el número de supervisores que hablen español. Puede haber cargadores y supervisores que son bilingües, perdón, que hablan los dos idiomas, que son bilingües. Dos, como parte del contrato de los subcontratistas, asegurar el número de trabajadores bilingües en cada equipo y asegurarse que estas personas son fácilmente, que se les puede encontrar fácilmente. Por ejemplo, se les puede poner algún tipo de etiqueta, lo que sea. Se pueden llevar reuniones paralelas, una en español y otra en inglés, y compartir todos los documentos tanto en inglés como en español. Y generalmente
Y también se pedía que se desarrollaran cursos específicos en español y en inglés. Bueno, quiero agradecer a Laura Linan, que fue una muy buena socia en este estudio, y por supuesto agradecer a los trabajadores que dedicaron su tiempo para hablar con nosotros. Nuestra información de contacto la tienen ahí. También les pasamos las diapositivas. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, nosotros eh, impartimos estos 3 cursos y nos pueden encontrar allí en esa liga. Y creo que con esto le voy a pasar el micrófono a Chris. No, creo que sigue Jess. Bueno, no voy a revisar todas las transparencias o diapositivas porque solamente nos quedan 11 minutos y no quiero recortar el tiempo de preguntas y respuestas. Pero hay ahí muchos links con mucha información en el chat. En CPWR tratamos de hacer lo más que podemos tanto en el inglés como en español, y entonces al entrar a nuestra página pueden encontrar los recursos en español al lado de los que están en inglés. Y una de las formas de navegar todo esto es llegar a la página y hacerle clic en el área de recursos. Tratamos de mantenerlo siempre actualizada y tenemos aquí toda esta colección de recursos. Y también incluimos aquí otras páginas, por ejemplo, este tipo de herramientas de evaluación de la salud del clima de trabajo. Este tipo de herramientas están en los 2 idiomas y tenemos miles de cosas sobre prevención de caídas. Esto lo vi en el chat como un tema sobre el cual se necesita más entrenamiento y más comunicación en español. Y luego, obviamente, tenemos aquí traducción simultánea el día de hoy. Esto es algo que estamos comenzando a hacer más. Antes de esto teníamos muchos videos y, y información en español. Tenemos aquí varios en la página. Son 23 de estos son originalmente en español y 15 de estos son webinars que hemos hecho con la traducción al español. Así es que este es un ejemplo, este webinar es un ejemplo de esto. Creo que probablemente estaba hablando ya demasiado rápido para los traductores, pero rápidamente quería yo pasarle ya el micrófono a Jess, perdón, a Chris. Bueno. Hemos recibido muchísimas preguntas. He tratado de mantenerme a la par y vamos a tratar de responderlas todas. Quería yo subrayar 2 cosas que puse en el chat. Además de todos los recursos que puso ahí Jessica, yo vi algo de una página de OSHA que habla tanto en español como en inglés y que incluye una especie de diccionario. Eso es importante y tienen ahí el link. Y hay una herramienta fabulosa que tenemos, que es nueva y que estamos tratando de terminar. Y esto es que tenemos una página de los aspectos demográficos, porque una de las preguntas que se hizo tenía que ver con esto, con cuántos ingenieros había, cuántos cualificados o no, etcétera. Entonces, esa información la pueden encontrar allí, que sí. Sí, sí pueden guardar todo el chat. En la parte de la derecha le ponen guardar y pueden guardar todo el chat. Así es que obviamente me da mucho gusto ver los resultados de este estudio, y siempre digo que todos nuestros recursos son gratis, pero no son gratis porque todos los apoya NIOSH. Entonces, antes de meternos a las preguntas, quería yo recordarles a todos esto. Este estudio está siendo patrocinado por
NIOSH, CPWR y su plataforma es apoyada por NIOSH. Voy a brincar a las preguntas. Hay miles de preguntas de este estilo que tienen que ver con cómo se puede mejorar las condiciones de seguridad, sobre cómo mejorar la comprensión, sobre cómo no hay solamente un español, sino muchos dialectos del español. Y entonces, ¿cuáles son algunos de los trucos que podemos utilizar para traspasar estas barreras de idioma? Bueno, yo creo que hay mucho que se puede decir sobre la confianza. Si hay alguna base de confianza entre los trabajadores y sus administradores, y no consideramos a los sindicatos, pero hay muchos recursos que tienen los sindicatos. Aquí en Carolina del Norte no tenemos mucho en respecto a este tema porque tienen iniciativas diferentes, pero la confianza debe de ser eh, debe de estar ahí porque es una base para manejar todo esto. Porque hay muchos trabajadores que son o sea, que no solamente hablan los dos idiomas, sino que los pueden escribir y leer. Y esto es muy importante para tener algún nivel de comunicación básico, para saber qué es lo que se está sucediendo en un lugar específico y tener recursos ahí para revisar cuáles son los problemas que hay allí. Esto no se da de un día a otro. Esto se da a través de reuniones, de diálogos, etcétera. Entonces, esto es nada más una opinión de cómo iniciar. Y a eso yo le agregaría de que escuchamos mucho sobre la importancia de la relación entre los trabajadores y los supervisores y que realmente se puede tener un análisis respecto a cada uno de los temas importantes y que frecuentemente había una barrera de idioma aquí. Así es que esta fue la recomendación que recibimos. Dice, es mejor si puede haber una persona bilingüe en cada equipo y mejor si esta persona es un supervisor o alguien que tenga alguna autoridad. Y al trabajar con nuestro socio, ellos también tuvieron la idea de que las compañías pueden entrenar a personas que ya sean bilingües para que sean supervisores o que los entrenar a los supervisores para que sean bilingües. También quería yo comentarles que todos los folletos y herramientas que les pasamos, estas herramientas podían ser utilizadas también en este proceso de entrenamiento. El que alguien que sea bilingüe se convierta en supervisor también sería algo bueno, pero también para todos los encargados se podría incluir, por ejemplo, el área de salud da entrenamiento en español. Y creo que si pudiéramos implementar algo de este estilo nosotros por ejemplo, en un grupo piloto o algo así, sería bueno. Hay muchísimas observaciones muy bonitas aquí en el chat y sería bueno que los panelistas la pudieran ver. Y hay muchos retos que se comentan y muchas historias de éxito. Yo quisiera que clarificaran en este caso a qué se refieren con hispánico, porque hispánico quiere decir cosas diferentes según la persona. Bueno, los trabajadores, ellos mismos dijeron que ellos eran hispánicos. Había gente que decía, yo soy hispánico-americano, ¿y qué es eso? Bueno, al principio de la encuesta y de las entrevistas y los grupos focales, se les preguntaba a la gente cómo se identificaba. No les comentábamos o les preguntábamos cuál era su país de origen, aun y cuando sabemos que eso es importante. Para este estudio nada más lo manejamos a nivel de hispánico o no hispánico y luego les preguntábamos su idioma de preferencia. Y así fue como desarrollamos estos tres grupos diferentes, hispánicos y no hispánicos, y ya sea que hablaran español, inglés o ambos. Entonces,
No preguntamos su ciudadanía, pero diría que 80% de los hispánicos que hablaban español decían que habían nacido fuera de los Estados Unidos. 50% de los hispánicos que hablaban inglés habían nacido fuera de los Estados Unidos y así. Así es que también hay una relación sobre la procedencia de esta gente. Otro comentario. Cuando Maya estaba leyendo una cita que decía, cuando un americano hace esto, en contraposición con cuando un hispánico hace esto. Y esta cita no es nuestra percepción, es algo que dijo realmente un trabajador. Solamente quería yo clarificar esto. Bueno, y quiero agradecerles este comentario, porque creo que porque ese detalle es importante. Y para agregarle un nivel más, una capa más a esto, nosotros hemos hecho análisis sobre accidentes relacionado con trabajadores hispánicos y no hispánicos de color, de no color, nacidos en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, etcétera. Tenemos todas las categorías y toda esta información está disponible en nuestra página. Bueno, vamos a concluir ahorita. Aun y cuando me gustaría poder continuar, porque como dije, uno de nuestros consultores ha hecho preguntas muy importantes, pero como en casi todos los webinarios nos falta tiempo y vamos a utilizar estas preguntas para futuros webinarios. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Jessica, al equipo de traducción. Apreciamos su tiempo y esfuerzo para hacer que este webinar sea exitoso. Así es que tengan